Hola, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a conversar un poco de lo que tiene que ver con calidad y seguridad asistencial en el contexto de atención primaria. Para eso primero vamos a conversar respecto de qué es la calidad. ¿Qué es la calidad para ustedes? ¿Cuál es la definición de calidad? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen? ¿Cuál de estos dos dulces que les muestro acá son de mejor calidad? ¿Por qué? ¿Por el color, por el logo, por lo que conocemos de ellos? ¿Tienen una respuesta? Entonces, la definición de calidad es en el contexto desde unos dulces hasta la atención de salud, donde respecto a la atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades de la salud de los individuos o la población de una forma total y precisa, destina los recursos necesarios, humanos y otros, a estas necesidades de forma oportuna y tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo permite. Esa es la definición de la OMS de calidad en salud. ¿Ya? Todos los servicios y todas las prestaciones optan o quieren llegar a ser un servicio de calidad y no es algo distinto en salud. La calidad a lo largo de la historia empezó desde hace mucho tiempo, cuando el hombre empezó a través del ciclo de la mejora continua a hacer descubrimientos, a ocupar una piedra y si yo la ocupo por un lado, deja un hoyo distinto, si la ocupo por la derecha o por la izquierda, si la golpeo repetidamente va a obtener un filo y eso me va a permitir cortar. Ya ese es el proceso de mejora continua que a través de los años ha ido evolucionando junto con las personas. En la salud no es distinto tampoco y también ha ido evolucionando con los años. En los 1800, Florence Nightingale hizo las primeras investigaciones, los primeros descubrimientos respecto al control del ambiente. Cómo mejorar la calidad del ambiente, del agua y de la higiene disminuía drásticamente las muertes en la guerra. Dentro de nuestro país también hay diferentes hitos que van a ir marcando el avance en la calidad de salud. Uno de ellos en el 1968 fue nuestro Código Sanitario, que definía ciertas obligatoriedades como el tema de las vacunas, los controles, en las ciertas patologías de salud, de riesgo de salud pública y algo tan básico, por ejemplo, como el control y el manejo del agua potable. A medida que fueron pasando los años, se fueron creando diferentes instancias de desarrollo de calidad y supervisión, donde en 1994 se creó la Autoridad Sanitaria y de Gestión, que buscaba formar políticas para perpetuar la calidad y garantizar el acceso a estas prestaciones de calidad a la población en general. También después, años después, tuvimos el GES, ya donde o auge en esa época, donde se promulgó una ley que dentro de sus garantías explícitas estaba el tema de la calidad y definía ciertos parámetros de calidad desde el registro de los prestadores a la acreditación de las entidades que dan prestaciones de salud. También después se decretó o se estableció la norma técnica básica para obtener la autorización sanitaria, donde se definieron patrones básicos, como dice el nombre, que tiene que tener un centro que da prestaciones de salud para poder dar prestaciones de salud. También se definió en base a esto este decreto y una normativa para implementación o un manual de implementación donde definió cuáles eran estos mínimos y qué unidades eran las que tienen que estar expuestas a esta certificación. Ya dentro de la atención primaria están todas las salas de procedimiento específicamente, que nosotros tenemos la ginecobstetricia, donde tienen las matronas, sala de procedimiento, donde están los inyectables, por ejemplo, toma de muestra, las salas de rehabilitaciones se consideran salas de procedimiento. Todas estas salas de procedimientos tienen su propia normativa y sus mínimos establecidos según la autoridad sanitaria. Al avance de esto, se decretó también la Ley de Derechos y Deberes, donde se define en el contexto de calidad y seguridad patrones de seguridad mínimos que puede exigir un usuario del sistema de salud y también, ojo que de repente se nos olvida, los deberes que tienen que cumplir. Entonces, a medida que fuimos avanzando, ya en el 2013 se estableció el tema del registro de los prestadores en la superintendencia. Al día de hoy es algo tan normal, ¿cierto? Preguntar por el registro, buscar a los profesionales en la plataforma, pero esto es de los últimos años solamente. Previamente esto no existía. O sea, cuenta la historia que cuando esto se empezó y se empezó a exigir, más de un profesional desapareció de la atención. Entonces, a medida que vamos conversando de la calidad, tenemos que tener claro que hay muchas formas de evaluar y desarrollar la calidad
la atención de salud, pero hay algo que se ha establecido y que es una guía que nos ayuda mucho a establecer ciertos parámetros, que son las dimensiones de la calidad. Dependiendo de quién haga el estudio, hay algunas que tienen más o menos adeptos, pero estas generalmente no son las que definió la Superintendencia de Salud, que son las que va a evaluar y definir los caminos de la Superintendencia de Salud, que es quien fiscaliza esta variable dentro de la red de salud. ¿Ya? Lo primero es la competencia profesional. Eso significa que el personal o el profesional o el técnico que va a dar algún tipo de atención de salud tiene los conocimientos básicos, tiene los conocimientos y habilidades necesarias para poder dar esas atenciones. La efectividad es la capacidad real de que el procedimiento logre los objetivos. ¿Ya? ¿Qué tan efectivo es el procedimiento frente a la dolencia o frente a la situación de salud que enfrentamos? También está la eficiencia. Ya tenemos que tener claro que los recursos siempre son limitados frente a las necesidades y eso ocurre también en salud, por lo cual la eficiencia busca el máximo de efectividad al mínimo de costo. ¿Ya? Se asume que mayor eficiencia es mayor calidad. ¿Ya? No significa ahorrar por ahorrar, significa hacer lo que corresponde según los parámetros establecidos. ¿Ya? Entonces, eso también permite que yo en el sistema de salud, yo creo que hay algo súper claro y pasa mucho a los que trabajamos en gestión, que uno dice, bueno, ¿para qué estás ahorrando? Uno ahorra porque todo ahorro en el sistema de salud público es, es dinero que se va a invertir en atender a otras personas, en generar salud para otras personas. Ya no es para comprar, no sé, ropa o para comprar celulares, no, es para invertir en la misma salud de las mismas personas. La accesibilidad también es una dimensión importante de la calidad percibida por las personas, no solamente la accesibilidad física, sino también la que tiene que ver con los sentidos, con el entendimiento, con, no sé, contar con un traductor de lenguaje de señas, contar con un facilitador de alguna lengua extranjera que sea muy común en el sector, accesibilidad de la escalera, las rampas, que el centro de salud tenga alguna micro o un colectivo que pase cerca que permita el acceso. El acceso a salud también es de las dimensiones de calidad, ¿ya? No podemos permitir que, claro, podemos tener las prestaciones, podemos ser muy eficaces, muy eficientes, tener a los mejores profesionales, pero si las personas no pueden llegar a recibir su atención de salud, no sirve de mucho, ¿cierto? La satisfacción usuaria, por ende, que es lo que hemos conversado, también es importante. Tenemos que tomar en cuenta la calidad percibida por el usuario, cuál es la reacción que tienen frente a las atenciones, cuál es la opinión que tienen. Ya por eso nosotros en atención primaria tenemos un lugar importante para las OIRS y su desempeño. La continuidad de la atención es básico y también, además de ser una de las dimensiones de la calidad, es uno de los pilares de la salud familiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos dar respuesta a todas las personas, tanto en la continuidad en el ciclo vital, ¿ya? Como sale ahí en el dibujo, como en la continuidad horaria, por ejemplo, con nuestras exenciones horarias de lunes a viernes, hasta las 8 de la noche o los sábados, ¿cierto? Eso es continuidad a la atención. Aunque creo personalmente que todavía tenemos que reforzarlo, creo que como atención primaria también lo logramos en cierto punto. Dentro de las dimensiones de la calidad está la seguridad de los pacientes. No puede ser no es que sea la menos importante, no es porque esté el número 7, las dimensiones no están puestas en un orden de importancia y eso es súper importante que hay que tenerlo claro. La seguridad de los pacientes es sumamente trascendental en nuestro día a día. Todos cuando estudiamos temas de salud, tenemos claro que nuestro principal principio es evitar el daño, ¿cierto? Y para eso tenemos que aplicar todo esto. Y súper importante, tenemos que tener claro que hay riesgo. Hay atenciones de salud que son más riesgosas que otras, que tenemos que estar atentos a los posibles daños y ver cómo evitarlos. Y una vez, si es que o llega a ocurrir el daño, controlarlo y hacer todas las medidas necesarias para que este no vuelva a ocurrir. La atención centrada en el paciente o en la persona es sumamente importante. Implica que en base a lo que las prestaciones que yo dé, es la atención que yo tengo que brindar o adaptar. A mí este dibujo que les puse acá me llama mucho la atención porque es un dibujo que es una política de atención centrada en el paciente, pero de un centro oftalmológico. Entonces es muy pequeñita la letra. Entonces, si estás hablando de un centro oftalmológico, las personas que usamos lentes lo sabemos, como que a uno le cuesta ver, ¿cierto? Entonces,
Si yo estoy haciendo una política, un letrero, algo para las personas de ese centro, no puede ser una letra pequeñita, ¿ya? Entonces, son detalles tan importantes como eso. Entonces vamos a centrarnos en la persona. Si nosotros tenemos una población que es joven, trabajadora, no puedo esperar que se vengan a hacer el EMPA de 8 a 5, ¿ya? Tengo que tener otras alternativas, tengo que llegar al lugar de trabajo o tengo que establecer horarios diferidos, por ejemplo. Eso es centrarse en el paciente. Y también, finalmente, pero insisto, no la menos importante, está la equidad en salud. ¿Ya? Donde significa que las personas puedan desarrollar su máximo potencial. La igualdad no siempre es justicia, ¿ya? Porque hay personas que tienen diferentes características o diferentes recursos en la vida, por lo cual nosotros tenemos que dar los recursos y administrarlos de forma equitativa. Y eso también es una dimensión de la calidad. Entonces, cuando hablamos de calidad en nuestro país, generalmente, actualmente especialmente, siempre se asocia a la acreditación. La acreditación de calidad que nos da la Superintendencia de Salud, que aún no es obligatoria para la atención primaria, se asocia. Yo les voy a hablar de la acreditación porque esto es una pincelada de calidad en gestión de atención primaria, pero es súper importante que tengan claro que la calidad es algo transversal. Ya vimos las dimensiones de la calidad y si vamos a la bota cotejo de acreditación, por ejemplo, son cosas que ya están, cosas que ya hacemos, cosas que, y si no las hacemos, las tendríamos que hacer porque son básicas. Entonces, la acreditación es una muy buena metodología de evaluación, es externa, está diseñada para el sector salud, está diseñada en Chile, que eso también es bueno, ya porque es en base a la realidad de nosotros, y busca que los centros de salud aseguren una atención de calidad y segura para sus usuarios, ¿ya? Eso es lo que busca, pero busca mínimos, ¿ya? O sea, no, la acreditación no busca que sea un tremendo centro. De hecho, hay clínicas privadas, por no decir la que tenía el registro número uno, que perdieron la acreditación por un problema con una biopsia. O sea, tener la acreditación no significa que tener una tremenda infraestructura. A veces todos piensan que los centros que están acreditados son porque tienen una gran infraestructura y no es así, porque la acreditación son los mínimos y el poder lograr esos mínimos ya es instalar una cultura de calidad. Ya, entonces, por eso la acreditación es importante. También hay que tener claro que es un proceso periódico, como toda la mejora continua. Eso significa que cada cierta cantidad de tiempo, cada 3 años, una vez después de la primera acreditación, yo me voy a someter a una evaluación externa, ¿ya? Eh, donde van a verificar el cumplimiento de ciertos indicadores o estándares que va a definir el Ministerio de Salud y que va a supervisar la superintendencia en su aplicación. Esto es ejecutado por entidades acreditadoras que son externas, ¿ya? Que son autorizadas y fiscalizadas por la superintendencia también y que están hechos por pares. ¿A qué se refiere con pares? Que son personas profesionales que podrían perfectamente trabajar dentro de nuestro centro de salud. Yo soy evaluadora, por ejemplo, y dentro de su red, lo más seguro que ustedes conocen algún funcionario de salud que es evaluador y que trabaja, y trabaja también en atención primaria, a nivel hospitalario, laboratorio, ya, pero se puede, porque la idea es que justamente no se pierda esto de que sean entre pares, ¿ya? Entonces, la primera acreditación por ahora para atención primaria es voluntaria, ¿ya? Hasta que entre en vigencia la garantía GES de calidad obligatoria, que en atención primaria aún no es. El decreto vigente es hasta octubre, perfectamente en octubre podría ser el siguiente decreto y definir ya una fecha donde sería obligatoria esto para la atención primaria. Ojo, son los centros abiertos de baja complejidad, que es como hablamos en acreditación, de ahí para arriba, los más complejos, los hospitales, por ejemplo, que trabajan con nosotros, que tienen prestaciones complejas, ya tienen la obligatoriedad de estar acreditados para dar prestaciones GES, por ejemplo. Entonces, el objetivo es garantizar la calidad del centro sanitario, ¿ya? Son mínimos y la idea es basándose en las normas vigentes que la institución de salud abrigue esto y lo ejecute, ¿ya? Hay algunos cosas que nos piden que pueden ser en base a las normativas locales, sí, porque va a depender de nuestra infraestructura, nuestra prestación, nuestra canasta, pero hay cosas que son básicas que tienen que ser en base a la norma general. Por ejemplo, el almacenaje de material estéril dice la pauta que tiene que ser según la normativa vigente, ¿ya?
El proceso implica diferentes entidades que van a participar en esto y van a buscar la calidad continua. Ya finalmente eso es esto, mejora continua. ¿Ya? Por eso mismo, uno de los principales y uno de los primeros factores para que esto empiece y empiece este trabajo es tener una política de calidad institucional. ¿Ya? Esto va a ayudar a dar una estructura en el centro de salud con un encargado, con funciones, con horas, con un equipo de trabajo, con un norte al cual llegar, una visión y una misión definida. Generalmente en los planes comunales están la misión y la visión comunal, pero como institución de salud tenemos que tener nuestra propia visión y misión en base a nuestras características, a nuestro equipo, ojalá hacerla en conjunto, no hacerla en cuatro paredes, para que sea una guía de todos. La dirección es quien lidera esto. Ya sí va a liderar el proceso de cultura de calidad. Es importante tener una dirección o jefaturas comprometidos, pero yo no soy los responsables. La responsabilidad es de todos, porque la seguridad y la calidad no es solo para el paciente, sino para mí también, para el usuario y para el funcionario. Entonces, las instituciones que participan, el Ministerio de Salud define los estatutos o lo que se va a evaluar, las prestadoras institucionales como los centros de salud tienen que pedir y tienen que y seguir, iniciar el proceso, la superintendencia y el ICP en algunos casos va a supervisar este proceso externamente y las entidades acreditadoras tienen que cumplir también con una normativa vigente para poder ser parte del juego. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Como les decía, el ministerio forma los estándares, los prestadores institucionales solicitan ser acreditados y una vez que lo hacen, cada 3 años tienen que mantener esta rutina. La superintendencia va a supervisar tanto el proceso, el registro, va a fiscalizar los estándares y a las entidades acreditadoras y las entidades acreditadoras tienen que tener una autorización, tienen que realizar los procesos como corresponde, mantener un equipo actualizado, registrado, etcétera. Es súper importante que la acreditación de APS no soluciona todos los problemas de la institución. No por estar acreditado nunca más vamos a tener un problema. Ojo, es un proceso de mejora continua, donde justamente, como digo yo, se van a destapar muchas ollas. Vamos a encontrar, vamos a empezar a hacer una cosita por acá y, ¡oh!, y sale otro problema. Y es parte de la mejora continua, ¿ya? Entonces no hay que asustarse con eso, porque al principio uno se asusta mucho, ¿ya? Es un ciclo que inicia y nunca termina, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a trabajar en calidad y nos empezamos a preocupar de este proceso, es algo que nos va a acompañar para siempre, ¿ya? Y finalmente lo que buscamos es establecer una cultura de calidad que permita las prestaciones seguras para las personas y la seguridad para los funcionarios. Entonces, el primer paso, en paralelo a establecer una cultura de calidad, desde el punto de vista formal, el primer paso es asegurarnos que tenemos la autorización sanitaria en regla. ¿Ya? Aunque no lo crean, todavía hay muchos centros de salud que no tienen su autorización sanitaria en regla. ¿Ya? Entonces, este es un proceso que muchas veces sí hay mejoras que hacer, pero en general, como nos están supervisando continuamente, tenemos ya cumplido. Y los centros más antiguos, la gran mayoría tiene demostración sanitaria, por lo cual ya no es tan difícil conseguir esto. Después, cuando ya estamos trabajando, tenemos autorización sanitaria, tenemos una cultura de calidad, estamos trabajando en los indicadores, vamos a hacer un proceso de autoevaluación, ¿ya? Con esta autoevaluación vamos a ver realmente cómo estamos, ¿ya? Cómo hemos estado en el último proceso, cómo hemos ido avanzando, ¿ya? Y cómo nos presentamos a este proceso de evaluación. Una vez que tenemos eso claro, tenemos que hacer una solicitud de acreditación en la página de la superintendencia, donde la superintendencia va a asumir que nosotros queremos pasar por este proceso y va a iniciar el proceso de acreditación en sí frente a la superintendencia, donde vamos a pasar, va a haber un sorteo, nos van a asignar una entidad acreditadora, vamos a pagar una cuota, un arancel que no es menor, por lo cual es importante que hagamos un trabajo serio y formal, no solo por el dinero en todo caso, pero el dinero igual importa, ¿cierto? Después vamos a programar una visita con la entidad acreditadora, se realiza la visita en terreno, después de eso la entidad hace un informe y dependiendo de ese informe si se aprueba o no se aprueba. Entonces los quiero dejar invitados a que empecemos a conversar en calidad, empecemos a ver cómo avanzan las cosas y cómo mejoramos día a día en este ciclo continuo.
Que esté muy bien.